Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La comunidad cristiana, que en sus inicios estuvo formada por los judíos que siguieron a Jesús, se vio conmocionada por el ingreso de los paganos. Esto fue el detonante para que se planteara el conflicto entre tradición y novedad, y entre las formas conocidas y los nuevos signos de los tiempos. La Iglesia más tarde se reunió en la Asamblea de Jerusalén para encarar la nueva situación y buscar cómo seguir adelante. Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti nuestros corazones, para que, liberados de las tinieblas de la incredulidad, nunca nos apartemos de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto, se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, juntos con algunos otros de ellos,
subirían a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa, allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid. Tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos hoy celebrando nuestra Eucaristía con la palabra de Dios que siempre viene a nuestro encuentro. Estamos ciertamente celebrando
el tiempo de la Pascua, de nuestra propia resurrección, como el Señor nos invita a tener ese espíritu del resucitado, pero oye, cuana, con nuestras acciones. Nosotros seguimos leyendo la carta, o mejor dicho, el libro de los apóstoles, las acciones de los apóstoles, en esa primera lectura. Pero para eso ciertamente el Evangelio también nos habla y nos está diciendo de esta donación total nuestra. ¿Pero cómo? Y esa donación y esa generosidad tiene que ser entendiendo que el Señor nos llama a estar unidos a Él, solamente como esa verdadera vid, como dice Jesús, a quien tenemos que estar unidos para poder dar frutos. Si nosotros no hacemos eso, es imposible entonces estar unidos al Señor, es imposible dar frutos. Esta primera lectura que leemos de Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 15 del 1 al 6. Sabemos que siempre existen dificultades y problemas en toda la comunidad. El capítulo 15 nos presenta de una forma bastante trabajada ciertamente y elaborada la problemática que existe en cualquier comunidad. Este es el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la comunidad cristiana. Concilio significa entonces el hecho de reunirse y ponerse de acuerdo ante situaciones difíciles. Y aquí se nos plantean algunos problemas que comienzan a surgir dentro de la comunidad, pero entonces cada uno tiene que ser sincero y cada uno tiene que ser y decir aquello que le parece, ¿verdad?, que dentro de la comunidad no está funcionando bien, ¿verdad? Pero, sin embargo, tenemos que decirlo. Entonces, fíjense que terminaba esa primera lectura diciendo que los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre un asunto problemático en la comunidad. Problemas que surgen, problemas o dificultades que tenemos, sino que ñandeña baretean mañana ya echana epa peñan yara ñande que tu jamuecha ñande abeilla güero guatalle vaya ya popona pero oye ñande. Y aquí justamente decían que algunas personas que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Penda belleza salvamos. Ay, si antes no se hacen judíos en síntesis. Esa práctica para ser judío tendría que hacerse a través de la circuncisión. A operar entonces cuando ya por ahí, cuando ya pues la circuncisión. Y entonces, claro, ellos dicen, ¿y será que estos pueden ser cristianos? Porque ¿cómo van a ser cristianos si antes no entienden todo lo que significa el Antiguo Testamento? Todo lo que el Señor va enseñando, todo lo que el Señor había prometido, todo lo que el Señor entonces fue realizando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si ustedes quieren ser cristianos, primero tienen que circuncidarse, tienen que entrar dentro del judaísmo. Dentro de la lógica, esto parece exacto, ¿verdad? Parece muy exacto. ¿Por qué? Que lleva en una continuación simplemente sin saber de dónde están viniendo las raíces. Si nosotros decimos que en Jesucristo se da el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Entonces, ya por ¿en qué estás creyendo? Porque Jesús es el que está cumpliendo y está realizando plenamente lo que Dios Padre había prometido. Ayer, y entonces, yo te pregunto, ¿y qué es lo que vos crees entonces? ¿Y en qué o a qué te estás comprometiendo? Sin entender cuál va a ver el Antiguo Testamento. Entonces ahí nos abre los ojos. Pero sin embargo, por eso es que la comunidad se reúne, dice, los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Porque si la cosa fuese más sencilla, no hubiese sido necesario un encuentro, una reunión. O pegate un medio, yo no voy a ir. Esto mismo tenemos este problema en Gálatas, porque esto pasa con la comunidad de Pablo. Porque Pablo dice, no es aquí entrar simplemente y cumplir la ley por la ley. Vamos a mirar que Jesucristo aquí viene a planificar y a realizar todo lo que Dios había prometido. Pero vean, de Yecuana, va peña de Yara, o Yerureba, Ecueñan debe Antiguo Testamento.
Pero ¿dónde está este salto cualitativo? ¿Y por qué, según Pablo, entonces, no es necesario la circuncisión? No es necesaria la circuncisión. Y porque justamente la resurrección de Jesús supera toda clase, ¿verdad?, de purificación. La resurrección de Jesús y la adhesión total a Jesús supera entonces toda clase de normas y de leyes. A operare con las y Pablo, ¿verdad?, que las leyes ya no sirven más, que todo esto que aparece aquí como reglamentos, mandamientos, etcétera, etcétera, del Antiguo Testamento ya no sirven más. La regla verdadera entonces es el Señor. Pero hay que deliberar. Y esto continuará porque es una problemática no fácil. Cuando uno se mete y simplemente va viviendo de acuerdo a las leyes y se vuelve incluso leguleyo, abrirse a los demás, abrirse a la misericordia y el sentido profundo de lo que Dios nos trae en su mensaje de resurrección. Pidamos esta gracia, dejémonos tocar, dejémonos invadir por la misericordia de Dios y que sepamos también ser nosotros cristianos de diálogo, cristianos conciliadores. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre permanezca unido a Cristo y dé muchos frutos de paz, de perdón y de misericordia, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que estén unidos a la verdadera vid y fortalezcan la vida de comunión dentro de la Iglesia, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que fomenten la unidad y la seguridad social en todos los tiempos, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Te escondes en el pan
aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos consagramos totalmente hoy a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos, en este mes de mayo que la dedicamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado nuestra Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor.
que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, Ñande Yarañe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe'e. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe'e. Queridos amigos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra de Jesús, como siempre, que nos acompaña en nuestro caminar, luz que ilumina nuestro camino, nuestros senderos. Estamos con
el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15 del 1 al 16. La controversia en la comunidad. Ustedes saben que el libro de los Hechos de los Apóstoles es muy realista, pero al mismo tiempo es muy idealista, porque nos presenta la comunidad modelo, cómo tiene que ser la comunidad del cristiano. Vaya pañandeña y coba en aye, vaya pañandeña ñe relacionar al uno con el otro. Vaya pa ñaño gendumía na aye kwa mi peñandillara o mombe uañandeja y añandeve. Hoy leemos desde este capítulo la controversia en esta comunidad, es decir, los problemas y dificultades. Sería el primer concilio que ellos tienen como cristianos, donde tienen que resolver situaciones difíciles. Algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podían salvarse. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé con algunos más acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Tratar este asunto. Entonces, Oñemoí vaya lleva en manos de los apóstoles. Vamos a discutir, vamos a mirar, vamos a entender. Va pa peñan de yara yerureñande, va pa peñan de yara jeiñande, upeishamante catuta ya puave y petapepona. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad. Los apóstoles y los ancianos les contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Este día, dice, se reunieron para examinar el asunto. Queridos amigos, queridos hermanos, es muy importante el hecho de reunirnos. Es muy importante el hecho de dialogar. Es muy importante el hecho entonces de saber lo que está pasando dentro de la comunidad. ¿Verdad? Este es un problema muy serio, ¿verdad? Porque cuando nos damos este paso, que es la formación, que es la educación, que es conocer lo que el Señor quiere de nosotros, llegamos a estos problemas que hoy en día existen en las iglesias, ¿verdad? La famosa separación, la famosa división. En cuanto que el Señor, que nos habla y que nos dice, si ustedes miran bien el Evangelio de San Juan, tengo otras ovejas, dice, pero también a ellas las tengo que reunir para formar un solo rebaño y un solo pastor. Bajo el único pastor que es Jesús, tenemos que reunirnos todos, pero para eso tenemos que ser capaces de dialogar de acuerdo a la propuesta salvadora del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.